conmigo el libro de Ruth. Vamos a leer ahí un poco la palabra esta noche. Vamos a leer una versión que es la versión al día. En lo que tomamos nuestros lugares. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron: somos testigos que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Que seas un hombre ilustre. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra, hermanos. Amén. Vamos a tocar un tema. Recuerde que los viernes hablamos acerca de la familia y vamos a hablar un poquito de el hogar del siervo. ¿Cuántos somos siervos del Señor acá? ¿Somos siervos, hermanos? Amén. Entonces esta palabra es para usted esta noche. Vamos a orar, en lo que también levantamos nuestras peticiones delante del Señor. A ti sea la gloria, Padre Santo. Esta noche ponemos en tu mano y en tu presencia, Señor, todo lo que hacemos en esta casa, en este lugar. Sea bendecido tu nombre, sea glorificado tu nombre, Señor. Y ponemos cada súplica, petición, Señor, en tu mano, para que seas tú obrando, Señor. Aunque no veamos, sabemos que tú estás obrando. Ahí en lo íntimo, Señor, obras el milagro en cada matrimonio, en cada hogar, en cada casa, en cada familia, Señor. Por tu Espíritu Santo lo sabemos. Y te ponemos también la palabra que tú nos vas a hablar esta noche, porque sabemos que es una palabra que viene del cielo para edificarnos. Gracias, Señor. A ti te da toda la gloria y toda la honra, Señor, por siempre. Amén y amén. Usted le regala palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. Hemos estado tocando algunos temas, ¿verdad?, de familia, y esta noche quiero trasladarle el pensamiento de Dios, que obviamente lo vamos a desarrollar con un ángulo familiar. La vez pasada hablábamos un poco de que no es lo mismo tener una familia, no es lo mismo tener una casa y tampoco no es lo mismo tener un hogar. Las tres son cosas muy distintas, muy diferentes. Y hablábamos que un matrimonio forma una familia, pero buscando un poco más en la Biblia, en el libro de Ruth, que es un libro, hermano, que nos habla de un casamiento. Mire qué importante eso, ¿verdad? El casamiento. Este libro de Ruth, que nos habla de esa boda, que Ruth quiere decir amiga, se casa con Booz. Más adelante vemos el libro de Esther también. El libro de Esther es otro libro que vemos una boda también ahí. Pero este pasaje me llamó la atención porque encontramos una palabra del hebreo que es la palabra hogar. Diga conmigo, hogar. Hogar. Esa palabra es la 4494 del hebreo. Y fíjense que hogar es un lugar establecido. Eso es hogar. Un lugar establecido para dos cosas: para descansar y para reposar. No es lo mismo descanso que reposo, ¿verdad? Son cosas distintas. Pero el hogar bíblicamente dice que es un lugar establecido para descanso y reposo. Entonces, mire qué importante, porque cuando uno se casa, el casado casa quiere, ¿verdad? Amén. Díganme los jóvenes. Díganme los jóvenes. Entonces los jóvenes que están pensando, ¿verdad?, ya que quieren volar, ¿verdad?, ya deben de tener por lo menos su trabajo, haber culminado sus estudios. Y entonces alguien se enojó por ahí y votó algo, ¿verdad? Pero bueno. Lo que le quiero trasladar es que esa persona tiene que formar un hogar.
y es un lugar establecido, no tiene que andar como nómada de un lado para otro. Por eso la Biblia nos habla de esta palabra hogar. Entonces el hogar es donde las personas se establecen, habitan, y se crea una sensación de paz y seguridad. Esa frase paz y seguridad sonaría como escatológico, ¿verdad? Cuando digan paz y seguridad. Pero porque el Señor va a formar un hogar con su amada. ¿Cuántos somos amadas del Señor? El Señor va a formar un hogar con su esposa, la iglesia. Entonces, cuando digan paz y seguridad, entonces la iglesia se va. Mire qué importante. Entonces, paz y seguridad es un hogar, porque ahí los individuos, los humanos, tenemos un lugar seguro y en paz, en calma. Y esa sensación de estar en un hogar es la diferencia de tener una casa, porque cuando hablamos de casa, hablamos de algo físico, de paredes, de techos, de ventanas, de puertas. Y obviamente la palabra hogar proviene de una frase que se decía que se encendía una fogata o una chimenea dentro de una casa y había un calor hogareño, ¿verdad? Entonces de ahí viene esa palabra hogar, de hoguera, mire usted. Pero no es que se le metía fuego a la suegra, no, sino que estamos hablando de tener un lugar calientito, ¿verdad? Quiero verlo con usted esta noche en 2 de Samuel 6:12, en la Félix Torres Amat. Dice el primer punto que quiero ver con usted. Dieron luego aviso al rey David de que el Señor había echado, mire este versículo. Le dieron aviso al rey David que el Señor había echado la bendición sobre Obed-edom y sobre todas sus cosas por causa del arca de Dios. Fue pues David y trasladó el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David con gran regocijo. E iban junto a David 7 coros de músicos. Mire usted qué interesante la alabanza. Y un becerro para el sacrificio. Entonces, el primer punto que quiero poner esta noche como cimiento, el tema es el hogar del siervo. Y entonces, como quiero trasladarle eso, y primero preguntamos quién éramos siervos. Si usted es siervo, entonces en su hogar tiene que existir presencia divina. Amén. Porque cuando encontramos aquí este versículo, vemos que Dios, mire ese versículo que dice que el Señor echó la bendición, dice la Félix Torres Amat, por causa de que el arca del pacto estaba en la casa de Obed-edom. Entonces, cuando vemos este punto, hermano, es muy importante, porque en nuestras casas, que obviamente estamos hablando de lo físico, donde habitamos, si solamente es un lugar donde usted va a dormir, entonces no es un hogar. Si es un lugar donde usted solamente llega por entrada, por salida, como los doctores, ¿verdad? Que solo entran y salen, ¿verdad? Entonces no es un hogar, es una casa. Algunos llaman apartamento, algunos llaman, hermano, qué sé yo, mi cuchitril, le dicen algunos, ¿verdad? Pero hogar es aquello donde descanso, donde yo reposo. Y me llama la atención porque la bendición Dios la derramó en la casa de Obed-edom, dice, por causa del arca del pacto. ¿Cuántos dicen amén todavía? Entonces se hizo muy evidente, hermano, que aquella familia de Obed-edom estaba siendo prosperada, estaba siendo bienaventurada, porque aquel hombre tenía la presencia misma de Dios en su casa. Entonces, mire usted qué importante, porque lo que podemos ver aquí entonces es que esa arca del pacto era un símbolo en aquel momento de que la presencia de Dios tiene que estar en nuestros hogares. Amén. Ahora, nosotros no podemos tener la presencia de Dios y Dios enviando su bendición. Primero tiene que estar la presencia de Dios en nuestra casa para que Dios eche su bendición. Y perdone que utilice esa palabra, ¿verdad? Porque mi abuelita decía, solo los animales son los que se echan, decía mi abuelita. Pero la Biblia me dice que el Señor echó la bendición
porque el arca del pacto estaba ahí. Entonces, si queremos bendición, debe de haber presencia en nuestros hogares. Amén. Una presencia divina. David ofreció sacrificios al encontrar el arca y decir: no, yo me llevo el arca mejor para mi casa, dice David. Me la voy a llevar porque he entendido que esa arca trae mucha bendición. En un capítulo más adelante, en 2 de Samuel 7:29, que todavía estoy en este punto, quiero que lea usted conmigo la versión latinoamericana. Un capítulo más adelante dice, mire lo que dice ahora: ahora dígnate bendecir la familia de tu servidor. ¿Cuántos somos servidores? Entonces, el que es siervo, en su casa tiene que haber presencia. Entonces, mire lo que hace David: dígnate bendecir la familia de tu servidor, que tu bendición acompañe siempre a mi familia, como tú, Señor Yahvé, lo has dicho. Entonces, si usted, hermano, le está prestando servicio al Señor en su casa, recuerde que entonces esta casa de Dios se convierte en hogar, porque usted viene, hermano, a descansar, viene a reposar. Entonces, cuando usted viene a hacer ese tipo de proclamación a la casa de Dios, entonces podemos decirle al Señor: dígnate bendecir la familia de tu servidor, y que donde vaya cada uno de ellos, tu bendición los acompañe. ¿Cuántos quieren que Dios esté en todo momento con ustedes, hermano? Entonces, esta noche vamos a ministrar esa palabra, decirle: Señor, dígnate acompañar a mi familia en todo lugar donde nosotros nos movemos. Dele palmas al Señor. Dele con fuerza esas palmas, hermano. Me gustaba mucho esto, hermano, porque hogar, tenemos que cambiar esa mentalidad de lo que nosotros pensamos que es hogar. Voy a entrar al segundo punto porque quiero mostrarle otros versículos más. En el Salmo capítulo 68, versículo 6. Amén. Váyalo buscando ahí. Vamos a ver, díganme los solteros, los que están sin esposa o sin esposo, digan amén. Volvemos al punto de otra vez, ¿verdad? Porque este versículo es para ustedes. Porque es que la gente dice: no, es que como es de familia, el viernes solo es para casados, ¿verdad? No, estamos hablando de que el soltero también tiene una parte de la bendición. Y en el Salmo vemos aquí esta palabra en la versión latinoamericana. Dice el Salmo 68:6: al solitario, mire lo que pasa con el solitario, con el soltero, le da el calor de hogar, deja libre al preso encadenado, y a los rebeldes los deja en calabozo. Pero me llama la atención la primera parte de este versículo, porque quiere decir que antes de que un justo, un cristiano, alguien que ya profesó a Cristo en su corazón, vaya a formar un hogar, tiene una promesa. Amén. Por eso se lo traigo aquí esta noche. El tema, no quiero que se le olvide el tema, es el hogar del siervo. Entonces, hay hermanos que están solteros y andan buscando a su sierva, ¿verdad? Y hay siervas que están solteras y andan buscando al siervo. Pero entonces lo que Dios va a hacer, hermano, mire, tal vez no nos afanemos los que todavía están en ese proceso. Afanémonos en nuestro propio sentimiento. Dejemos que sea Dios el que provea esa calidez. Por eso este punto 2 yo le puse calidez, porque dice aquí que al solitario el Señor le da calor de hogar. Oiga esto. Hay un pasaje que viene a mi memoria en el Nuevo Testamento cuando Pablo dice: el que se esté quemando, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Que se case. Pero si el solitario no se está quemando, entonces ¿para qué se va a casar? Porque después ahí es donde vienen los problemas, que a veces nos apresuramos y pensamos que es hora de casarnos cuando en realidad no es tiempo de casarnos. Porque, hermano, a mí yo me recuerdo cuando empezamos la iglesia en el 2014, se me acercó un cipote. Cipote le decimos nosotros a uno que no ha llegado pero en los 18, ¿verdad? No le voy a decir quién para que no voltee a ver a nadie, pero se me acercó un cipote y me dijo: pastor, estoy enamorado de fulana de tal y yo quiero que usted me case.
Le digo, muchachos, si todavía tenés la leche en los dientes, le digo yo, te falta mucho camino por recorrer. Pero es que yo la amo, pastor, y yo, ay, me muero por ella. No, muchachos, le digo, imagínate en qué curso estás. Estoy empezando la secundaria. Dios santo, te falta terminar ciclo común, pasar, no sabes ni qué carrera quieres estudiar. Después tienes que ver la universidad, tienes que tener tu trabajo, porque si te casas, ¿cómo la vas a mantener? Aunque sea bajo de un palo vivimos, pastor, porque el amor es lo importante. Mire usted cómo hay ceguera. El amor es ciego, dice. Por eso es que existen esos términos. El novio, porque es ciego, el amor no la vio, no vio, dice, hermano. Y las suegras le dicen, ella es la nuera, es la que no era, es que no era otra, le dice, hermano. Entonces, mire usted cómo el Señor empieza a poner las cosas en orden y decirle al que está soltero, si te estás quemando, bueno, tienes que casarte, pero obviamente hacerlo en orden. Y ese orden va a traer bendición, y Dios te está dando una promesa que va a darte un calor de hogar, porque eso es lo que significa hogar, estar en un lugar donde existe seguridad, un lugar donde existe calma, donde se mantiene encendida la hoguera para que nos podamos reunir en familia. Eso significa, fíjese hermano, que la Biblia nos deja ver que el Señor siempre tiene cuidado de todos sus hijos. Ninguno se escapa. Si usted está soltero y todavía no tiene familia, podemos decirle, o casamiento, o todavía está en ese proceso, esta noche le puedo decir, Dios le da calor al indefenso. Dios le da calor al soltero. Dios le da calor al solitario. Es que mire, hermano, cuando uno está casado, qué rico, hermano, porque uno duerme acompañado, hermano. ¿Sí o no? O hay hermanos que dicen, no, hombre, viera que me tocó con uno que es loco para dormir, pastor, viera qué tremendo. No, pero es que el soltero, hermano, duerme como abierto en la cama, ¿verdad? Pero tiene que acostumbrarse, porque ya va a llegar un momento en que va a compartir la cama con otro o con otra. Y tiene que entender que van a empezar a cambiar las cosas. Por eso es que el soltero se tiene que preparar. Si usted quiere casarse, porque eso es todo lo que Dios piensa de la vida de un siervo de Él, que se case, que se multiplique, ¿sí o no? Amén, hermano. Y que se desarrolle. Ese es el pensamiento de Dios. Fructificados, multiplicados y dominen a los peces del mar, dominen a las aves, dominen. O sea, eso es el pensamiento de Dios. Entonces quiere decir que el calor de hogar va a producir que no nos sintamos solos. Porque mire usted que la Biblia dice que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Cuántos dicen amén todavía? Aunque algunos dicen, esa ayuda demonia la que me dieron, pastor. Reprendo en el nombre de Jesús. El Señor produce ayudas idóneas. Ok, como que no les gustó mucho ese punto a algunos, ¿verdad? Pero vamos a ir al punto 3, en Deuteronomio 28:5. La parafraseada dice, mire cómo dice, Dios los bendecirá en sus hogares. Diga conmigo, hogares. En sus viajes. Mire que el Señor ya no está profetizando viajes aquí, hermano. Amén, hermanos. Y en todo lo que hagan, siempre serán muy felices en el país que Dios les dará. Nunca les faltarán alimentos. ¿Cuántos reciben esa palabra, hermano? Y siempre tendrán pan en la mesa. Aunque sea de Santa Cena, pero que va a haber pan, hermano. Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Amén. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Lo que me llama la atención entonces es que el tercer punto es la felicidad. Y entonces, en el hogar del siervo, ya vimos el primer punto. ¿Qué es lo que tiene que haber en el hogar del siervo? Presencia. Número 1, ¿verdad? Luego vimos
calidez, que va a haber calor. Aunque esté soltero, Dios le va a producir calor de hogar, ¿verdad? 2. 3, entonces encuentro una promesa en Deuteronomio 28, donde dice, hermano, que el Señor, mire usted, nos va a dar felicidad. Aquí hay gente que pregunta, ¿qué es la felicidad? Dice, Dios siempre serán muy felices. Dice, Dios los hará felices en sus hogares. Porque la gente piensa, hermano, que la felicidad es un lugar donde hay que llegar, y una vez que se llegó a ese lugar se acabó la felicidad. Y no es así. Por eso es que tenemos que aprender, hermano, a pensar diferente, a pensar como la Biblia nos ha enseñado que debemos de pensar. Porque la Biblia nos enseña, hermano, que la felicidad la da Dios. Amén. Que la felicidad la encuentro en el hogar. Ahí encuentro la felicidad. Y usted me va a decir, pastor, pero si yo no estoy casado. Bueno, si perteneces a una familia, tienes que tener un hogar. Amén. Entonces, cuando Dios te provee ese hogar, cuando hay esa calidez, cuando tú te sientes en paz y cuando tú te sientes seguro en una familia, entonces esa familia pasó a un nivel mayor, que es hogar. Y entonces viene Dios y dice, como ahora ya estás en un hogar, como ahora ya te arrimaste, ya te pusiste más cerca del calor, entonces te estoy rodeando con un entorno saludable. Porque hermano, perdóneme, pero qué tremendo es vivir en un hogar disfuncional. En un hogar, hermano, tal vez que solo la figura paterna, y en los mayores de los casos es figura materna, con la que nos hemos desarrollado. Entonces ese hogar no ha sido un hogar que completa nuestra felicidad. Y entonces cuando nosotros estamos viviendo tal vez solo con un padre de los dos y nos casamos, tenemos que romper ancestros. Y nuestro país, hermano, déjeme decirle que es un país muy atacado por espíritu de divorcio. Cualquier cosita pasa y lo primero que salta de nuestros labios, y tenemos que anular esa frase de nuestro vocabulario, el divorcio. Porque el cristiano no tiene que invocar eso. ¿Por qué, hermano? Porque entonces, hermano, el divorcio lo que produce es infelicidad. Y entonces lo que va a hacer el Señor es, bueno, provocarte un ambiente, un entorno saludable. Ahora, cuando tú te casas y vienes de un hogar disfuncional, entonces tienes que restaurar las cosas que tú tal vez no probaste. Que tus hijos, hermano, no vayan a ser escasos como tal vez a ti te pasó en la niñez. Mire, bueno, el Señor nos daba una palabra de profecía, ¿verdad? Y decía que había una persona, una mujer que en su niñez había sido complicada y difícil. Pero déjeme decirle, hermano, que muchos pasamos por esas circunstancias. Las circunstancias de nuestro crecimiento no fueron las adecuadas. Entonces no conocemos la felicidad. Entonces una persona que se desarrolla en un hogar así va creciendo, hermano, y dice, yo voy a ser feliz cuando yo me salga de esta casa. Ese es el pensamiento. Yo voy a ser feliz cuando tenga mi título universitario. Yo voy a ser feliz cuando me case. Y entonces ponemos la felicidad como una meta a alcanzar. Y mire que no es así. Porque aquí vemos que el Señor está diciendo entonces, siempre serán felices, hermano. Entonces, el entorno por el cual Dios te va a envolver va a ser un entorno, hermano, de acuerdo a Dios. Por eso es que tenemos que rodearnos de las personas, hermano, que nos atraen bendición. Hermano, ¿a usted le gusta estar con personas que le atraen bendición? Entonces rodeémonos de eso, porque aquí está hablando el Señor en este capítulo 28 de dos cosas. Desde el versículo 1 del capítulo 28 hasta el versículo 14 está hablando el Señor de bendición, pero del versículo 15 en adelante habla de lo que es la maldición. Y lo que está hablando el Señor es, si tú te permaneces en mis mandamientos, si escuchas la voz
de mis mandamientos y los pones por obra, entonces todas estas bendiciones, empieza diciendo del capítulo 28 de Deuteronomio, te van a alcanzar, porque Dios, hermano, se complace en bendecirnos. Dios se complace en darnos felicidad. Dígale al hermano que tiene a la par: Dios se complace en hacernos felices. Dígale ahí a su hermano: Dios se complace en hacernos felices. A Dios le agradezco. Dele palmas fuerte al Señor, hermano. Amén. Le voy a regalar otro salmo, ahorita que estamos en ese punto. En el Salmo 113, dígame las mujeres. Dígame las mujeres. Mire lo que dice acá el Señor. Él honra a la mujer estéril. ¿A dónde, hermano? En su hogar, haciendo de ella una madre feliz. Entonces, mire que hasta hay promesa para las mujeres, hermano, porque el Señor se complace en darle felicidad. Y dice a mujer estéril. O sea que hay mujeres, hermano, que no sabían que eran estériles hasta que se casaron. Y llevaron tal vez, hermano, ese ancestro en su matriz. Pero Dios, mire esta noche cómo encontramos en la Biblia que el hogar del siervo, si usted es servidora de Dios, si usted honra al Señor con su servicio, ninguna mujer que esté en el campamento de los justos será estéril. Va a ser una mujer fructífera, una mujer próspera, y sobre todo Dios ha prometido que serás feliz. Dele palmas una vez más al Señor, hermano. Con fuerza al Señor, hermano. Amén. Vamos a avanzar un poquito más. En Proverbios 15, capítulo 15, versículo 6 de la Diego Ascunce se llama esta versión. Mire cómo dice: el hogar del recto es almacén de tesoro, mas las ganancias del perverso traen aflicción. Diga conmigo: almacén de tesoro. Entonces, mire, ¿qué hay en el hogar de los siervos? Felicidad, ¿sí o no? Nadie se casa para ser infeliz. Uno se casa para ser feliz, hermano. Amén. Ok, pero mire la otra promesa que debe de haber en el hogar del siervo. Es el cuarto punto. Yo le puse almacén. Creo yo que en un tema familiar, no me recuerdo si fue el 2017 o 2018, pero por ahí está, debe de estar ahí. Hablamos de lo que eran las bodegas familiares. Aquellas bodegas, y creo que vimos como 7 tipos de bodegas que el Señor le provee a nuestras familias. Pero no había visto este lugar, este pasaje, porque este pasaje dice en esta versión Diego Ascunce que el hogar de los que somos rectos, o sea, está hablando del servidor, está hablando del que es hijo de Dios, está hablando de aquel que no tiene falsedad, de aquel que es una persona honesta, que una persona digna. Entonces dice aquí que mire usted, es ese hogar. Ya vimos que no es casa, no es la casa, es el hogar. El hogar donde él vive, pues. Donde él está ahí, hermano, ministrando a sus hijos. Donde él está ahí ministrando a su esposa. O la esposa ministrando a su esposo, qué sé yo. Ese es un hogar donde hay felicidad, donde hay todo este tipo de cosas que hemos estado viendo ahorita. Pero este punto me llama la atención porque dice que en el hogar de ese siervo habrá almacén. Cuando yo me voy a buscar esa palabra almacén, dice que los almacenes son centros estructurados dentro de un lugar. Puede ser una casa, puede ser una bodega de una empresa o qué sé yo. Pero vamos a enfocarlo a la casa, porque dice que es un lugar que se ha apartado específicamente, planificado, para llevar funciones específicas de almacenamiento. Yo no sé cuántos acá tenemos una bodeguita ahí en la casa, pero de algo así estamos hablando. Lo que pasa es que este punto es espiritual, tenemos que entenderlo de una manera espiritual. Cuando hay un hogar en la casa, entonces es un almacén, pero dice acá, de tesoro. Es una riqueza,
Porque almacén es donde yo conservo algo. Almacén es aquello donde yo tengo el control de una mercancía que poseo. Amén, hermano, ¿me estoy dando a entender? No es algo que me van a dar, es algo que ya recibí. O sea, yo tengo el control de esa porción. Yo sé cuándo la voy a ocupar, sé cuándo lo puedo sacar. Ahí es donde es como cuando ese tesoro está custodiado por un hogar. De eso me está hablando ahí, porque dice que el hogar del recto es almacén de tesoro. Ahora, el almacén, viéndolo de una forma física, es un bien que dentro de una cadena de suministros yo puedo tener ahí, hermano, agentes económicos. Ese almacén puede ser una caja fuerte de dinero que yo tengo en la casa, que yo le recomendaría mejor que tuviera el dinero en el banco, hermano. Pero puede ser un almacén de dinero físico. También puede ser, hermano, una actividad que estemos realizando de guardar en un lugar físico cosas, hermano, como granos básicos. Puede ser, hermano, joyas, qué sé yo. Usted ponga ahí lo que usted almacena, lo que usted guarda. Lo que quiero trasladarle es, hermano, que cuando usted tiene necesidad, usted ya sabe a dónde tiene usted su almacén para suplir, obviamente, la necesidad en ese momento difícil. Por eso es que, mire, hermano, por eso es que yo le digo a los hermanos, creo que fue cuando se declaró el año de la abundancia, yo le decía a usted, hermano, abra una cuenta bancaria. Porque el Señor, usted le está dando una señal al cielo de que está abriendo una cuenta bancaria, porque el hogar del recto es un almacén de tesoro. Entonces Dios ha apartado de su buen tesoro para traerlo a tu hogar. Mire, las personas solteras que quieren casarse tienen que tener un almacén. No que ya casados y bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a sentar? ¿A dónde vamos a dormir? ¿Con qué vamos a cocinar? No, entonces usted se va a casar. Usted ya tiene que tener ahí su mesita, su sillita, su camita, es lo primero que tiene que tener, ¿verdad, hermano? Tiene que tener ahí su estufita, qué sé yo, ¿verdad? Porque usted está pensando que va a unirse con una persona y Dios le está diciendo, como eres un justo, eres un hijo de Dios que va a buscar, hermano, formar un hogar, hay un almacén que está apartado para ti. Dios provee, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios provee. Mire, yo me recuerdo cuando recién nos casamos con la pastora hace más de 23 años, hermano. Dios santo, ya hace mucho tiempo de eso. Más de 2 décadas, hermano, casados, imagínese usted. Que aguante, dirán uno, ¿verdad? Pero fíjese usted, hermano, que es bonito recordar, porque cuando nos casamos, hermano, solo éramos nosotros dos, hermano. ¿Y qué cree que fue de lo que teníamos? La cama, un televisor, la estufa y una refrigeradora. Eso era lo que teníamos, hermano. Y, hermano, no necesitábamos nada más porque solo éramos nosotros dos. Yo salía de mi trabajo, hermano, y ya, hombre casado uno, hermano, y ya llega a la casa, ya llegué, mujer, hasta pecho saca, hermano, ya se siente Superman uno, ¿verdad? Y entonces, pero uno empezó, pero ya después vinieron los hijos. Mire que nos poníamos los dos ahí, hermano, a veces hasta nos aburríamos los dos, nos poníamos a ver una película y decíamos, vamos a comer algo afuera, y nos íbamos a comer, qué sé yo tenía una moto en ese entonces, hermano, y la pastora solo subía a la moto y súbete a mi moto, le decía yo, hermano, y salíamos, hermano, felices, hermano, porque hay que disfrutar el matrimonio. Por eso dice el proverbista, hermano, gózate con la mujer de tu juventud, porque, hermano, para eso se casa uno, para ser feliz, ¿o no, hermano? Pero me llama la atención que Dios te dé un almacén. Entonces, hasta el salario yo no me quejaba. Yo no me quejaba con el salario que tenía, porque solo éramos 2 bocas en la casa. Entonces, tranquilo, no había problema. Pero viene el primogénito, hermano. Ay, ya había bulla en la casa, hermano. Ya habían desvelos en la casa, hermano.
Ya habían palmadas en la casa, hermano. Ya, hermano, ya había movimiento, ya habían pañales sucios, ya había, hermano, en esa época empezaban a salir, creo, los pañales desechables, ¿verdad? O sea, aquel tendedero lleno de pañales, y hermano, ya la gente ya sabía, esos están recién casados, mire, recién paridos están esos, hermano. Mira aquel pañalero tendido, ahora ya eso ya no se usa, hermano. Y hermano, y ya entonces había que sacar para la leche. ¿A cuánto le pasó eso, hermano? Solo a mí me pasó, hermano. Había y la leche. Y yo feliz fui a comprar la primer lata de leche, hermano. La primera noche que ya llegué con Ezequiel yo a la casa, hermano. Y se oía aquel grito ahí en la casa. ¿Y qué es lo que llora? ¿Por qué llora? Es que tiene hambre. Dios santo. Y a la mujer solo le sale calostro, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Y el niño, Dios santo. A las 11 de la noche salí en la moto, hermano. Me fui a una farmacia. Compré una lata de leche. Cara, por cierto. Se le hizo el pepe al niño, hermano, se le dio y se calmó. Y dije yo ya, y fueron felices para siempre. No, ahí comienza la historia, hermano. De ahí se gastó la lata y había que comprar otra. Y entonces ahí es donde uno empieza a decir, y empieza a clamar, dice, Padre, multiplica mi dinero, Señor. Y ahí empezamos a entender que necesitamos una riqueza conservada. Necesitamos haber aprendido. Mire esto, porque nadie le dice a uno, hermano, usted, mire, uno solo le dice, a usted le gusta la fulana, sí, y a la fulana le gusta el mengano, sí, cásense pues. Pero no le explican. A mí no me explicaron, hermano. Yo cuando fui a hablar con el pastor y le dije, mire pastor, yo estoy enamorado de ella. Si usted no me casa, yo siempre me voy a casar a la municipalidad. Hermano, el pastor dijo, no muchachos, mejor hay que casarse en vez de estarse quemando, ¿va? Me dijo. Y nos casaron, hermano. Pero ya casadas las cosas, el panorama cambia. Amén, hermano. Qué silencio en la iglesia de Cristo de Benecer, ¿verdad? Yo creo que algunos están recordando cuando empezaron su matrimonio. Porque nadie le dice a uno, mira, tenés que tener ahorrado para la leche. Después que te pide para el pepe. En aquel entonces, hermano, había una olla de pepe. Los pepes eran de vidrio. Empezaban a salir los pepes plásticos. Yo no sé cuántos se acuerdan de eso. Y hermano, y empezar a tener, y que hay que comprarle al niño esto, y que hay que comprarle al niño lo otro, y que hay que echarle en el ombligo para curarle el ombligo, y que después, hermano, que hay que comprarle el mameluco, y que la cuna, y que Dios santo, y que la almohada, y que la pañalera, y que el cochecito, Dios santo, hermano, y solo era, ay Dios mío, tremendo. Entonces, esta noche yo le traigo una noticia muy hermosa que yo hubiera querido haber leído este versículo. El hogar del recto es un almacén de tesoro. Tienes que aprender que Dios ha apartado de su buen tesoro para dártelo a ti cuando tú lo necesites y forme tu hogar. Dele palmas al Rey de la Gloria. ¿Cuántos dicen amén todavía, hermano? Entonces, los que se quieren casar, desde ya vayan ahorrando. Ni vaya pensando, ay pastor, si yo ni hijos quiero tener, ya lo voy a ver yo. Ya casados le dice el mengano a la mengano, o el mengano al fulano, le dice, ¿qué te pareciera que naciera un niño? ¿A quién se pareciera? Hay que conocer la pinta. La niña y la Santa María, dijo el otro. Y por andar probando trillizos le vino, hermano. Aleluya. ¿Cuántos quieren trillizos, hermano? Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Ya le cuento que una vez la pastora allá en San Pedro, hermano, estaba el apóstol Mario Rivera y dijo, yo no sé cuántas mujeres quieren que ore por ellas, dice. Yo tengo una unción de que cuando oro gemelos nacen, dice. Pues yo estoy arriba, a mí me ha tocado ministrar ese día el culto, yo estoy arriba preparando el canto que vamos a ministrar y me dice el anciano de alabanza, paríame, paría. Y yo metido en la presencia del Señor. ¿Qué pasó? Le digo. Porque me puyó todo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Le digo. Ya miró dónde está su esposa. Sí, ahí abajo está recibiendo en el altar. Está orando por ella, por gemelos. Me dice Dios santo. Bueno, ya será el Señor, le digo. Según él yo me iba a rajar, hermano. Pero por dentro decía, Señor, si es tu voluntad, Padre. Pero debemos de estar preparados, hermano. ¿Sí o no, hermano? Usted no sabe si le van a venir gemelos.
Nadie dijo amén, nadie dijo amén. Sigamos pues, ¿qué más tiene que haber en el hogar del justo? En el hogar del siervo. En Job capítulo 1, versículo 5, dice la versión de las Américas: sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Estaba hablando de sus hijos. Y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Mire usted que esta versión me llamó la atención a mí, porque dice que cuando pasaban los días de los banquetes, estamos hablando de que, hermano, Job había descubierto el almacén de prosperidad que tenía. Dice la Biblia que Job, hermano, era un hombre millonario. Y los hijos, hermano, imagínense qué tanto dinero tenían, que todos los días habían banquetes en cada una de las casas de sus hijos. Hoy le decían: hoy lunes toca en tu casa, Pedro. Bueno, mañana martes en la de Juan, el jueves en la de José. Y así, hermano, todos los días hacían banquetes en las casas los hermanos. Pero me llama la atención que, mire este padre. Hay muchos ángulos que podemos ver este versículo. Como estamos hablando del hogar del siervo, Job, hermano, en esa historia del libro de Job, ahí no vemos que se platica mucho de sacerdotes. Es más, no se menciona a Abraham, Isaac, mucho menos Jacob. No está mencionado ahí en ese libro. Da a entender muchas cosas, pero no me quiero meter en ese lío. Solamente quiero mostrarle el ángulo de Job, que él, hermano, funcionaba como el sacerdote de su casa. Amén. Job había entendido su tarea y era bendecido. Y se levantaba toda la mañana Job, y dice que los mandaba a buscar a sus hijos. O sea que, hermano, mire qué interesante, porque cada hijo vivía en su casa y los mandaba a buscar y los santificaba. Diga conmigo: los santificaba. Entonces aquí hay un punto muy importante. Este punto es el número 5. ¿Qué debe de haber en el hogar del siervo? Debe haber altar. ¿Qué va a provocar el altar en el hogar de un hijo de Dios? Santidad. Ay, pastor, mire que ya no aguanto este muchacho, que yo ya no lo puedo, se me salió de las manos. Este muchacho está en su etapa de rebeldía. Pastor, no declare eso. ¿Sabe qué es lo que ha pasado? Que en su hogar, si tiene hogar, no hay altar. Bueno, pastor, yo tengo un altar a la Virgencita. No estoy hablando de eso. Que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? No es un altar que usted va a tener ahí una mesita con unas candelitas. No, es un lugar donde usted convoca a los miembros de la familia y usted los instruye. Dice acá que Job ofrecía ofrenda. Ya hablamos de eso. ¿Cómo vamos a criar nosotros a nuestros hijos? Enseñándoles con el ejemplo. Yo no le puedo decir a mi hijo: mira, nunca vaya a fumar usted hoy, nunca. Y usted está fumando. Entonces no le va a enseñar. Cuando su hijo crezca, decir: no, si mi papá me enseñó más bien. Le decía el hijo: me dejas la jafa, papá. Ay, hermano, qué tremendo. Más bien tenemos que enseñarle con el ejemplo. Entonces dice que Job, hermano, fungía como el sacerdote de su casa, y le empezó a trasladar a sus hijos santidad. No voy a hablarle tal vez de toda la historia de Job. Usted sabe que todos ellos se murieron. Como que el Señor, pues, ya no era culpa de Job. Job cumplió su tarea de trasladarle a su familia, hermano, la enseñanza de Dios. Él se las trasladó. Que ellos no la hayan puesto en práctica es otro problema, que eso tal vez lo vamos a abordar en otro tema. Pero lo que le quiero trasladar es enfocarme en Job. Que Job lo que hacía es imploraba ayuda. Él no le iba a implorar ayuda al vecino,
Él sabía que tal vez sus hijos no andaban rectamente, entonces los mandaba a buscar, los mandaba a traer. Y creo yo, hermano, que hasta de las orejas los jalaba. Ah, ¿no querés ir? Ya me imagino que le decía a los siervos: decirle a Juan que venga. Y no, fíjese Job, que Juan no quiere venir, de las orejas decirle que lo voy a traer. Si no viene, decirle que le voy a quitar el wifi. Rapidito llegaba, ahí estaba, hermano. Lo mandaba a traer. Porque, hermano, yo le he dicho y se lo vuelvo a repetir, hermano. Para mí no es problema repetírselo. Hijo que está en la casa tiene que estar sujeto a sus padres. Pastor, si yo hasta barba tengo ya, no importa. No importa, puede tener pelo como mono y no importa. Está bajo la sujeción de sus padres. Y si su papá le dice: mira, venite acá porque vamos a orar, y vas a pedir perdón porque a saber qué pecados has cometido. Eso es lo que hacía Job. Y dice que ahí oraban todas las mañanas. Ahí estaba. Mire, entonces Job, hermano, lo que estaba haciendo es pidiéndole ayuda al Señor. Y lo que hacía, mire que me interesa esto, porque Job era como el líder. ¿Cómo le podemos decir, hermano? Como el líder, como el pastor, pues, de su casa. Porque claro, un padre de familia, su primera iglesia es la casa, su propia familia. Y entonces él, hermano, les trasladó a sus hijos que tenía que levantarse un altar, que enseñarle a sus hijos que tenían que orar. Vamos a comer, vamos a orar. Mire lo que le enseñaba a Job. Entonces se preocupó Job por el bienestar, no solo físico. No se preocupó Job por qué cosas ocupaba para el colegio. No se preocupó Job solo por decir: estás estudiando dibujo técnico, necesitas una regla T, necesitas un escalímetro, necesitas una mesa de dibujo. Ahorita aquí está tu dinero para los chinógrafos, para los marcadores. No se preocupaba solo por eso, por ser proveedor para eso, para lo material. Se preocupaba también por proveer lo espiritual. Entonces, la vez pasada vimos eso, ¿verdad? Que el padre de familia es uno que satisface las necesidades de su casa. ¿Se recuerda que lo vimos? Entonces, por el tema que estamos tocando es que también un hogar de un siervo tiene que proveer también para el bienestar espiritual de su familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire usted que hasta Job decía: temo de que por su ignorancia mis hijos hayan pecado. Y los mandaba a llamar. Es que fíjense que a veces nosotros como padres decimos: no, aquí la salvación es individual, cada quien va a dar cuenta. Y vas a dar cuenta, le dice al hijo, ahí allá de vos. No, es responsabilidad de su padre enseñarle. Claro que vamos a dar cuenta individual, pero también vas a dar cuenta de lo que hiciste siendo padre, cómo trataste a tus hijos. Y también, dígame, los hijos. Y los hijos van a dar cuenta también cómo trataron a sus padres. ¿Cuál es el mandamiento que le dan a los hijos? Honra. ¿Para qué? Para que los días se alarguen. Y eso no implica si está casado o no está casado. Con mayor razón si está casado. Debemos de implorar por ayuda, porque Dios es el único que puede abastecernos nuestra necesidad espiritual. Solamente, hermano, en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, vamos a poder, hermano, satisfacer la necesidad espiritual que como hogar, no como solo familia, ni solo como casa, sino como hogar. Lo que estaba trasladándole Job a sus hijos era la bendición que él había aprendido, lo que él había recibido. Imagínense la fama que tenía Job en el cielo. En el cielo, hermano, Dios, mire que Dios comentaba de Job en el cielo. Es más, cuando los hijos de Dios se fueron a presentar en el capítulo 1, dice, y le dice a Satanás, que el Señor lo reprenda, le dice: ¿ya viste a mi siervo Job? Por el tema diríamos: ¿ya fuiste a ver el hogar del siervo? ¿Ya lo fuiste a saber? ¿Y qué le dijo el cachudo? Dijo aquel, ¿verdad? No, le dice: si tú lo proteges, porque Dios ha prometido guardarnos, hermano. ¿Cuántos creen eso?
Ah, sí, le dice, sí, lo tienes protegido, lo has llenado de prosperidad. Lo había abundado Dios porque era siervo, tenía almacén, tenía tesoro. Había entendido Job esto, y hermano, y le abundaba, pero imploraba por perdón. Hermano, ¿qué lección la que aprendemos de Job? Que no importa cuánto tengamos, hermano, hablando monetariamente, no nos olvidemos del Señor, hermano. Amén, hermano. Diga conmigo, no me molesto, pastor. Pero cuando viene la quincena, hermano, ay, ni decimos aleluya, gloria a Dios. Se nos olvida el Señor. Y mire Job, más bien él invertía. Hermano, tiempo de calidad, no solamente, hermano, por decir, bueno, soy rico, ¿qué quieres que necesitaste? ¿Quieres ir un viaje? Andate un viaje. No, los mandaba a llamar a sus hijos y les enseñó a ofrecer sacrificio. Mire, entiéndase la palabra sacrificio. Sacrificaba no solamente ofrendas, Job, sino que también sacrificaba el tiempo. El tiempo que le dedicaba a sus hijos. Imagínese, hermano, yo le aseguro a usted que si usted empieza a hacer esta rutina que tenía Job, que toda la mañana se levantaba y mandaba a llamar a sus hijos para ofrecer un holocausto, lo hacemos una semana, pero después lo dejamos de hacer. Pero dice Job que él lo hacía y ofrecía conforme al número. Mire, hermano, póngale usted que eran 12. Eran 12 holocaustos, uno por cada uno. Hay un punto muy importante que tal vez hemos predicado en otras ocasiones, que tal vez Job, lo que sucedió es que él no tomó en cuenta las hijas, porque ahí solo dice los hijos. Pero eso tal vez lo podemos ver de una manera diferente, que tenemos que tomar en cuenta a todos los que somos miembros del hogar. Amén. Tú eres miembro del hogar de Dios. Tú eres hijo de Dios y tú eres hija de Dios. Y Dios te ha mandado, hermano, el conocimiento de poder levantar altar espiritual, y nos enseñó, y por medio de generaciones fundó la iglesia para que se trasladara el conocimiento de cómo debemos de buscarle en todo tiempo, en todo momento, en la abundancia, en la escasez, en la prosperidad, en la miseria, no importa, en la salud y la enfermedad. Y ahí sí se vale, debemos de levantar siempre altar al único que es digno de recibir toda la gloria y toda la alabanza por siempre. Déselo con fuerza al Señor, hermano. Entonces mire usted, vamos aterrizando. Proverbios 24:3, la versión Palabra de Dios para Todos. Un buen hogar, diga conmigo, un buen hogar. Dígalo más fuerte, hermano. Un buen hogar. Un buen hogar se construye, bueno, pastor, con el mejor cemento del mundo. No. Mire cómo se construye: con sabiduría, y se basa en la inteligencia. Entonces, ¿qué debe de haber en el hogar del siervo? Sabiduría. Ojo, no es la familia, es en el hogar donde tú te sientes tranquilo. Ya vimos que debe de haber felicidad, debe de haber, hermano, un almacén de tesoro. Ya lo vimos, ¿verdad? Pero es importante también tener sabiduría. ¿A qué te va a ayudar la sabiduría? Porque es un elemento, la sabiduría es un elemento muy importante para construir un hogar. El punto, por eso le dice que me repitiera, porque dice un buen hogar. No solamente es un hogar, un buen hogar se construye con sabiduría. Ser sabio, tomar decisiones correctas. Entonces, al tomar las decisiones correctas, se produce el desarrollo. Por ejemplo, cuando usted toma la decisión, ¿dónde va a estudiar su hijo? ¿Dónde va a estudiar su hija? Son decisiones
Ah, no, es que yo no me preocupo por eso. Hay que mire la muchacha o el muchacho qué es lo que le gusta. Y nos desatendemos. Puede ser un extremo. Y el otro extremo, usted va a ser igual que su papá, ingeniero mecánico. Ah, no, papá, a mí no me gusta eso a mí me gusta los números, me gusta la contaduría. ¿Cómo? Deja ese descuento. Entonces son dos extremos. Uno, desatendernos, que ellos hagan lo que busquen. Y otro es exigirles que ellos sean como nosotros. Debe haber un punto intermedio. Consensuarlo. ¿Qué es lo que le gusta a usted? Usted va a estudiar medicina y solo mira una gota de sangre. No sirve para eso, hermano. Si toda su vida va a estar viendo sangre. Imagínese, hermano, un compañero una vez me contó. Yo desde esa vez yo nunca entré a los partos que la pastora tuvo, hermano, nunca. Una, porque ya estaba hasta cansado yo, hermano, yo no quería ni entrar. Pero un amigo me dice, fíjate que entré, me dice, bueno, no me contó él, nos contó la esposa, porque él le daba pena. Dice que cuando entró, el doctor le dijo, ¿quiere entrar a ver cómo nace su hijo? Sí, yo quiero entrar. Y entró, hermano, y cuando nació el niño, tuvieron que atender al esposo, hermano. Qué tremendo, hermano. Y la mujer la dejaron allá pariendo sola, hermano. Entonces hay que ver qué vocación es la que se tiene. Porque a veces no todo, hermano, entonces, pero hay que consensuarlo. Por eso yo le expliqué una vez, creo que le hablé de esto. Porque a veces los hijos sacan mala nota porque la carrera que escogieron no les agrada. Y sacan mala nota. Pero si es algo que les apasiona, si es algo que les encanta, entonces hay que tener este elemento en el hogar del siervo: sabiduría, para que haya un desarrollo. Amén, hermano. Que tenemos que apuntar al desarrollo tanto espiritual como físico. Que usted ya no va a ir a la universidad así como su tata se va a quedar. Yo me quedé con sexto grado, hasta sexto grado se queda usted a trabajar a partir de los 13 años. No le está dando la oportunidad de desarrollarse. ¿Y cuál? No me pida zapatos. Yo usé zapatos hasta que tenía 14. Y anda con aquellos pies, hermano, que parecen los pies de Hulk, hermano. No, hermano, tenemos que ser sabios. Que no pasen nuestros hijos por las miserias que pasamos nosotros. Amén, hermano. Amén. Bueno. Me quedan 3 minutitos. Los de alabanza me ayudan, por favor. Quiero terminar con esto. Todavía hay más cosas que decirle, pero creo que en el ayuno las vamos a ver. En Isaías 32:18. Termino con esto. Palabra de Dios para todos. Mire cómo dice Dios acá. ¿Cuántos somos siervos aquí, hermano? Entonces usted es pueblo de Dios. Entonces dice aquí: mi pueblo habitará en un hogar pacífico, en viviendas seguras. Y mire qué más dice: y en tranquilos lugares de descanso. Yo no sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí, hermano, que a veces cuando uno se va a otro lugar, anda de viaje tal vez en otro lugar y pasa la noche en la casa ajena, y tal vez 1 o 2 días, ¿verdad? Y ya le hace falta su camita. Y uno dice: necesito mi casa. Ya la cama, hermano, hasta el molde suyo tiene un gran hoyo la cama. Cuando se acuesta cae así y la dice: cayó en el hoyito, hermano. Ya está moldeado, hermano. Yo no sé si a usted le pasa, hermano. Porque su cama, hermano, ya está acostumbrado usted a estar en su hogar. Entonces quiero terminar con este punto. Y le puse al punto 7, le puse paz. Le vengo a anunciar que usted es siervo. Amén. Y que el hogar suyo va a tener un buen tiempo. Tiempo de descanso. Tiempo de paz. La Biblia dice que no para siempre se va a triar el trigo. Tal vez usted está pasando el Niágara en bicicleta, qué sé yo, ¿verdad? Pero Dios te dice esta noche: no vas a estar para ahí siempre. Vas a salir. Vienen tiempos mejores.
Dígale al hermano que tiene la par, ayúdame a ministrarlo. Dígale al que tiene la parte, vienen tiempos mejores, hermano. Yo que usted publico este versículo en el Facebook: mi pueblo habitará en un hogar pacífico, en viviendas seguras. Creo que hoy llevo bien el tiempo. Me queda todavía un buen tiempo para ministrar. Pero fíjese usted que estamos en nuestro país. Usted conoce la situación complicada, polarizada, difícil. Aún el mismo pueblo cristiano está polarizado. Pero la solución es fácil, muy fácil. ¿Por qué la sociedad está como está? Porque no hay hogares. Hay gente que vive en casas y no nos enseñaron el verdadero camino. Si en nuestras casas hubiera habido un hogar, la sociedad hubiera producido hombres y mujeres de bien, con valores, hermanos, morales y físicos. Pero ¿qué es lo que pasa ahora en nuestra sociedad? Hay hombres y mujeres que no tienen dignidad, lastimosamente. Hombres, hermano, que no fueron bien criados. Ahí sí se utilizaría esa palabra, malcriados. Y entonces, como crecieron sin valores, al llegar a ser adultos, no tienen ninguno de estos elementos que tiene que tener un siervo. No tienen presencia de Dios en sus casas, no tienen calidez, no hay felicidad en los hogares, mucho menos tienen un almacén donde guardan tesoros, más bien deben. Mucho menos un altar donde puedan ir a buscar al Señor y implorar el favor de Dios. No hay sabiduría y mucho menos paz. Yo creo que estos 7 elementos son muy importantes. Si la Biblia los deja ahí plasmados, que deben de existir en los hogares, es porque de alguna manera esos 7 elementos que le acabo de mencionar bíblicamente son necesarios. Si cambiamos nuestras familias, vamos a tener verdaderos hogares. Amén. Y por ende vamos a producir hombres y mujeres de bien para nuestra sociedad. Y nuestra ciudad, hermano, va a gozar de esa siembra que se hizo. Es importante la familia. Es importante. Por eso, hermano, debemos de invertir tiempo. No le llamemos gasto, llamémosle invertir el tiempo. Invertir el tiempo en nuestros hijos. Job lo hacía. Sacrificaba su tiempo para ofrecer un sacrificio. Mire qué paradoja. Sacrificaba tiempo en la mañana para sacrificar holocaustos al Señor. O sea que todo en la vida debe de tener un sacrificio. Yo quiero dejarte eso esta noche. Tú eres un siervo, tú eres una sierva. Tal vez me ayuden los hermanos acá con esto. Quiero que se ponga de pie esta noche y vamos a dejarnos a la administración de la palabra. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Dulce hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro
de las siervas. ¿Qué necesitas tú? Dios te lo puede dar, te lo puede proveer. Si Dios te escogió por hijo, si Dios te apartó por hija, es porque Él quiere darte un hogar feliz. Él quiere darte un hogar donde no te falte nada. Él quiere darte un lugar donde tú puedas disfrutar como familia. No importa que seas padre soltero o que seas madre soltera, no importa. Dios provee el calor necesario. No importa si estás solo, no importa si estás sola. Dice el Salmo, el Señor provee calor de hogar al solitario. Sabemos que somos necesitados de ese hogar. Somos necesitados de ese calor de hogar. Hogar es estar cerca de la hoguera. Es estar en el calor de la familia. Dios te ha dado una familia en esta casa. Tus hermanos, tus hermanas son tu familia. Pero Dios quiere darte una mayor bendición esta noche. Y quieres que tú disfrutes lo que es el hogar. El hogar del siervo. Dios te llamó para que tengas paz. Te llamó para que la presencia de Dios esté en tu casa, esté en tu hogar, esté en tu familia. Dios te llamó para que haya bendición, para que seas feliz, para que la felicidad gobierne tu casa, gobierne tu familia, para que haya bendición. En el nombre de Jesús lo declaramos en nuestros hogares, en nuestros hogares, en nuestros hogares, en nuestros hogares. Hay abundancia, hay almacén de tesoro, hay almacén de tesoro para suplir toda necesidad. Hay altares devocionales, hay altares devocionales
hogar, dulce hogar, dulce hogar, dulce hogar, dulce hogar, dulce hogar, dulce hogar. Aleluya, te honramos esta noche. Cada familia representada aquí, Señor, por los siervos y siervas. Bendecimos sus casas, bendecimos su familia, Señor. Nuestras casas son hogares felices. Nuestras casas son hogares de paz. Nuestras casas son hogares donde habita tu presencia, Señor. Son hogares donde hay felicidad. Lo creemos, hay paz. En el nombre de Cristo hay sabiduría para tomar decisiones certeras. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo es ese hogar donde hay un altar, donde podemos platicar contigo, donde podemos clamar por ayuda, implorar por el auxilio, porque somos necesitados en todo tiempo, en todo momento, todos los días estamos ocupando algo de ti, Señor, porque somos necesitados. Somos hombres y mujeres necesitados, Señor. Gracias porque nos abres esta oportunidad esta noche de que haya un hogar del siervo. Y hay promesa para ese hogar. Hay promesa para esa casa y esa familia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos orar por el hermano Jorge Gallardo, por cobertura de viaje.